Micrófonos. Ahora sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Estamos con una de nuestras clases sobre rocas. Eh, con esta presentación terminar es un modo de decir porque es amplísimo el tema, lo que son rocas ígneas. Y algunas reflexiones antes de continuar, que son como se empiezan a cruzar en los delirios que uno tiene. ¿Ustedes se imaginan qué tipo de roca habrá sido lo que ha usado David en contra de Goliat? Seguramente tenía un morral de hecho de cuero de cabra y ahí llevaba sus piedritas para el uso de la onda. Pero ¿cuál habrá sido? ¿De qué naturaleza? ¿De qué? Y tiene tanta trayectoria, tiene tanta historia esa del encuentro de David y Goliat, en donde el más chiquito le gana al más grande. Otra de estas historias es la piedra negra de la Meca, que atrae millones de personas hacia la Meca, una piedra que todavía sigue enigmática. En algún momento se decía que era de un meteorito, y no, ahora porque no se puede tocar, salvo las personas que son de religión musulmana, pueden acercarse y mirarla, después acercarse a hacer estudios no está permitido. Lleva varios siglos instalada en la Meca, y entonces esta piedra tiene una trayectoria religiosa muy fuerte, así que hacer estudios es medio difícil. Y bueno, en realidad no se sabe que no es un meteorito. ¿Qué otra roca forma parte o está instalada en la religiosidad? Es la sal, la famosa estatua de sal, donde una mujer, por girar su cabeza y mirar, tiene otro sentido, se convierte en una estatua de sal, y la sal tiene, como en algún momento convertamos cuando hablamos de minerales, tiene un fuerte arraigo en la religiosidad. El oro de Sudamérica, que es una cosa compleja, de idas y venidas, de miradas distintas. Una mirada era la que tenían los nativos de Sudamérica y otra es la mirada que tienen los colonizadores, los que llegan buscando ese oro, buscando eh, el poder que les daría el oro. Hay un nombre que está puesto abajo en la imagen, que es Kimberlitas. Es el nombre de una roca muy particular que se la encuentra en el sur de África y es la que arrastra los diamantes de la región africana. Eso es para que veamos cómo las rocas están presentes de distintas maneras y de muchas otras que no las he mencionado, como ser las tablas de Moisés, que seguramente cuando habla la Biblia dice las lajas con que se hicieron las tablas de Moisés. Bueno, esta es una imagen de la piedra negra de la Cava en la Meca. En realidad, la piedra negra es lo que está en el centro de ese círculo plateado que está envuelta en un aro de plata, y la piedra negra está puesta en el centro. He dicho esto de la historia de David y Goliat, es una narrativa de la Biblia. También la mujer de Lot, que se convierte en sal. Y bueno, la naturaleza de la roca de la Meca, que ha sido tratada y discutida muchas veces. Mucho tiempo estuvo la creencia de que era de origen proveniente de un meteorito, pero los últimos aproximaciones que pudieron hacer algunos conocedores de las rocas, algunos geólogos, dicen que no es un meteorito. Quiero mostrarles esto, una foto que yo he sacado hace 2 años en Cajamarca, así como hablamos de la carga que puede significar las rocas. Miren esta imagen de esa carga, de ese riesgo, del paisaje que ignora la persona esta que está cavando un pozo, moviendo tierra en el interior, en la quebrada de Humahuaca, dentro de un pozo que está haciendo su trabajo. A mí me impresionó mucho, le saqué la foto y es como
el peso de la vida a través de una roca. Nosotros vamos a empezar a ver lo que son rocas plutónicas, rocas volcánicas, y cómo las vamos descubriendo. Una de las más comunes es el granito. Ustedes han aprendido la parte de la mineralogía y la composición de las rocas ígneas, y en este caso lo que yo quiero mostrar es que además de en la imagen, tenemos hacia la derecha una escala, y la forma en que se toman las muestras, yo creo que ya se los he mencionado, no es de cualquier manera. Se toma una especie de rectángulo de 7 centímetros de altura por 15 centímetros de largo y unos 7 centímetros, 8 centímetros de ancho. Y eso se puede tener y guardar en un muestrario particular donde se pueden coleccionar las rocas que uno encuentra en el campo. Es una forma representativa de mantener o conservar una colección. ¿De dónde se forman, de dónde vienen estas rocas que conocemos como ígnea? De los procesos de la corteza. Quiero que quede bien marcado estos procesos de la corteza. La clase pasada, Roberto les ha hablado de un mecanismo de la dinámica de la corteza que eran los sistemas de rift. Hacia la derecha de la imagen, en donde tiene puesto un cartelito que dice magmatismo alcalino, ese es un tipo de magmatismo clásico de los rift. Otro magmatismo que ya no está, sino está metido en el arco magmático, no está en la región del rift, sino en donde se produce la subducción, son las andesitas y el emplazamiento de grandes cuerpos plutónicos. Y después, un magmatismo muy activo, que son en las dorsales oceánicas, que son basaltos toleíticos. Los basaltos toleíticos también se conocen como basaltos de la dorsal centrooceánica. Tienen una expresión de algunas letras que es MOR, que está relacionado a la dorsal centrooceánica. Las toleitas son de varios tipos de composición, no son únicas y dependen del lugar, por supuesto, donde vayan a aparecer las toleitas. Vamos a ponerlo más rápido. Lo han venido viendo, lo han venido siguiendo, el de resultados que tienen y cómo son. Ya lo que veíamos hace un rato están puestos acá. Las rocas ígneas, que son las plutónicas, emplazadas en el interior de la corteza, las otras que llegan a la superficie, que son las rocas volcánicas, y después las que quedan a niveles subcorticales, a niveles casi subsuperficiales, que son las rocas filonianas, y de diferentes tipos, diferentes tamaños. Entonces van recibiendo, de acuerdo al tamaño sobre todo, nombres diferentes. Y no solo al tamaño, sino cómo se relacionan con las rocas que lo contienen, que a veces son rocas sedimentarias y otras veces son rocas metamórficas. En la imagen de la derecha hacia abajo hay un término que es, para tenerlo en cuenta, que es la anatexis. Nosotros mencionamos ahora, hablamos de los procesos de las placas y de los mecanismos de fusión y todo, pero eso es algo que se ha ido manejando en el tiempo, y antes se decía, cuando se veían los grandes volúmenes de granito y en los cuerpos batolíticos, se pensaba que no se podía fundir la cantidad de material ese que ellos encontraban en el pasado, los geólogos que estudiaban eso, no se podía fundir, y que eran fundidos parciales. Y eso es la anatexis, cuando las rocas llegan a una instancia de profundidad en donde consiguen las temperaturas adecuadas, pueden fundirse nuevamente. Y había escuelas. Los franceses tenían una escuela donde ellos decían, los granitos solo se forman por anatexis. Esas escuelas estaban influenciadas porque
En Francia hay en granitos anatécticos. Entonces ellos decían, todo lo que encontramos son granitos anatécticos. Pero cuando pasan a estudiar los Andes, encuentran grandes cuerpos plutónicos que son más de 100 kilómetros cuadrados de extensión y varias extensiones de este tipo. Dice, la única forma de que existan estos es porque han sido no provocados por la anatexis, sino que han sido cámaras magmáticas de arcos volcánicos. Vemos un volcancito en la imagen de la derecha. Ahora imagínense 10 volcanes juntos con sus cámaras magmáticas abajo, armarían cuerpos ígneos de mucha extensión, como son los cuerpos batolíticos. Una de las formas de emplazarse, no en grandes volúmenes, sino son los diques. Los diques son como la parte cúlmine de los procesos magmáticos. Son, ya sea que quedan dentro de los líquidos del fundido magmático, compuestos muy básicos o compuestos muy ácidos. La imagen de la izquierda tiene de los dos. Por un lado, se ha emplazado, si ustedes ven, es un dique de color claro, blanco. Ese es un dique ácido. Y lo interesante de esta imagen es que tenemos un manejo temporal, o la idea de lo que es un manejo temporal. Se ha emplazado, se ha metido, se ha instalado un dique ácido, que puede ser un pegmatoideo, y posterior a eso se mete otro dique de color oscuro, negro, que es un dique basáltico. Y las relaciones son la roca que está alrededor del dique blanco, que parece una roca metamórfica, se instala el dique de color blanco y después se emplaza, se instala el dique de color oscuro, es decir, más viejo la roca metamórfica, le sigue el dique de color blanco y al último, el más joven, es el dique basáltico. Le quiero decir que acá en Pampeana, cuando uno se adentra un poco cerca de Tafí del Valle, encuentra estos diques basálticos dentro de cuerpos graníticos. Es como que fueran emanaciones póstumas de esos emplazamientos. Son licores que van quedando y pueden instalarse dentro del cuerpo mismo. Hay varios ejemplos, como ven acá, otros diques blancos en la imagen de la derecha inferior, de gran tamaño. Eso como lugar, como algo local, se lo puede ver, les digo, cerca del dique de la Angostura en Tafí del Valle. Otra forma, los SIL, que también son cuerpos volcánicos metidos, relacionados de forma paralela con la estratificación. Ese es el nombre que reciben. Pueden estar asociados al evento sedimentario o pueden ser posterior, nada más que se acomodan adaptados a la posición de la estratificación. Bueno, en los niveles tenemos entonces las rocas volcánicas que pueden derramarse en la superficie, las que se instalan a niveles intermedios y las que se quedan enfriando a niveles de mayor profundidad. Y son de características distintas. Un cuerpo ígneo, que es como un lomo de ballena y se lo conoce como un lacolito, hay otras formas también. Y esto es un granito de Salta, el batolito de Tastil se llama. Yo digo granito, debiera decir un granitoideo, porque en realidad en ese cuerpo volcánico, magmático, perdón, en ese cuerpo intrusivo, hay diferentes tipos de rocas plutónicas combinadas. Es muy frecuente que en las dimensiones que pueda tener un batolito aparezcan granitos, granodioritas, tonalitas, dependiendo de la posición dentro de esa cámara magmática. Es una cámara magmática gigante, entonces hay lo que se conoce como un fraccionamiento de la composición de los cuerpos ígneos
va a ir dependiendo de la naturaleza del quimismo que tenga el magma. ¿Cómo se reconoce en superficie? Esto ya es un dato de campo, le diría. Miren, la forma redondeada que tienen es una forma de meteorización, una forma de desgaste que ha tenido, y es típico de las rocas graníticas. El día que vayan ustedes reconociendo, van a darse cuenta. Y tiene que ver eso con la composición, con el tipo de granos que tiene. Para que ocurra eso, tiene que tener el cuerpo plutónico una textura de granos similares, que vamos a verla enseguida cómo se llama, y resulta de los procesos magmáticos y sirve para identificarlos cuando uno las ve en el campo. Bueno, este es el mismo cuerpo del batolito de Tastil. También tiene, miren, acá hay esto es una, de la mano derecha de la persona que está trepada tratando de sacar una muestra. El cuerpo de granito es redondeado. Eso se debe a que es muy homogénea la textura de los granos, similar en tamaño, no muy grandes. Entonces se produce lo que se llama disyunción catafilar, como si fueran cáscaras de cebolla, y da la forma redondeada en el proceso ese de la meteorización, en el proceso del desgaste. Bueno, seguimos viendo dos tipos de granitoideos. El de la izquierda, de color más rosado, es un granito, y el de la derecha es una granodiorita, un tipo de roca que se la conoce también, si bien los dos son granitoideos dentro de la clasificación que han ido aprendiendo, se conoce como granito de dos feldespato a la granodiorita, porque tiene tanto feldespato potásico como feldespato como plagioclasas. Y el de abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, es una microfotografía de lo que es un granito. Bueno, mostramos la granularidad, que es importante, es fanerítica, que se la puede ver. Y esto ya no es fanerítico, sino esto ya es afanítica. ¿Se acuerdan de lo que era afanítica? Es decir, no se puede ver el extremo de lo afanítico, donde no puedo distinguir ningún mineral, es un vidrio volcánico, que es la obsidiana. Y después, en este otro caso, en la imagen de la derecha, en el ángulo de la derecha superior, es una roca volcánica, en donde realmente no hay cristalización, o hay una criptocristalización que no la puedo ver con los ojos, y a veces ni siquiera la puedo definir o resolver con el microscopio óptico. La textura porfírica es como la que ven abajo. ¿Qué quiere decir? Tengo cristales de mayor tamaño, como los que se ven, en este caso son plagioclasas, entre medio de esto es un cuarzo y otras plagioclasas más pequeñas. Eso tiene que ver con la concentración química de ese tipo de compuesto que vaya a dar las plagioclasas y el tiempo de enfriamiento. Para que tenga un cristal mayor, tiene que haber empezado a enfriar primero y los otros cristales van quedando en segundo orden. El cuarzo puede enfriar o formarse en cualquier rincón, no tiene problema, pero los otros minerales sí tienen dificultades para formarse. Entonces, en las nucleaciones, en la formación de los minerales, hay como una especie de competencia por el espacio. No solo nos pasa a los humanos, sino también en el enfriamiento de los cuerpos ígneos, la competencia. Bueno, el tamaño relativo, yo les decía, miren, el tamaño relativo se los ayuda a que la meteorización influya. Me va a dar un proceso de meteórico muy homogéneo si yo tengo una roca con tamaños homogéneos. Si hay diferencias de tamaño, no va a ser, no va a producir una forma casi esférica en el proceso de meteorización.
porque se va a desgranar de una manera distinta. Entonces, el tamaño relativo de los cristales tiene que ver también con el emplazamiento, el lugar de emplazamiento. La pérdida de temperatura tiene que ser gradual si es que todos los cristales son de tamaños homogéneos. Si es equigranular, como dice acá. Si es inequigranular, ha tenido tiempos de enfriamiento o movilidades dentro de esa cámara magmática. Ustedes piensen que no es algo que está estático, sino es algo que se va desplazando, está influido por la fluidez que pueda tener ese magma y las presiones dentro del interior de la corteza. Bueno, el grado o el nivel de cristalización, que puede estar toda cristalizada, como es la holocristalina, en este caso tiene buenos tamaños de los feldespatos, ¿no? Buenos tamaños de los feldespatos, mero porque sin meso sería un poco cristalizada en parte nada más. Esto es una roca volcánica, mero cristalina, porque tiene algunos cristales metidos en una matriz donde no veo minerales, y la holohialina, que ya la hemos mencionado, totalmente vidrio, sería la obsidiana. ¿Cuáles son los minerales que forman la roca? Bueno, lo hemos venido mencionando. En el de la izquierda es la composición, la receta de la composición de un granito: cuarzo, feldespato potásico y biotitas. Cuando hablamos de minerales que forman roca, hacemos una distinción. Hay unos que se llaman minerales esenciales, que son minerales que son los que van a permitir categorizar a la roca, es decir, darle un nombre, y hay otros minerales que no son los que van a categorizar las rocas, sino que van a poder darle un apelativo, digamos de esa manera, que son los minerales secundarios. Porque yo puedo decir, si tengo estos ingredientes como si fuera una receta, cuarzo y feldespato potásico, voy a tener un granito, y si tengo biotita va a ser depende de la cantidad de biotita, un granito biotítico. Hay granitos que pueden tener las dos micas, biotita y muscovita. No son comunes, porque si ustedes se acuerdan de la serie de enfriamiento, la serie de cristalización, la biotita es de mayor temperatura que la muscovita. Entonces, ¿por qué puede ser que aparezcan las dos juntas? Bueno, eso son formas para investigar o dilucidar por qué en ese proceso plutónico pueden aparecer las dos micas. Y la de la derecha es una roca volcánica en donde tenemos piroxenos, feldespatos cálcicos. Los feldespatos cálcicos, vuelta de nuevo a la serie de cristalización, son de mayor temperatura, y olivinos. Y la textura, el aspecto que me da, es típica de las rocas volcánicas. Lo que quiero mencionar es, si bien estos son los ingredientes, el tipo de relación, la nucleación, como se llama, al proceso de formación de los minerales dentro de los cuerpos fundidos, es muy particular. No todos los minerales se forman de la misma manera, es como que tienen un centro de crecimiento y a partir de ahí van evolucionando. Hablamos de la composición, cuáles son los ingredientes, y en eso también lo han manejado a los famosos triángulos de Streckeisen, en donde tenemos extremos que van a dar y permitir tipificar a las rocas plutónicas, en este caso, que es un triángulo de las rocas plutónicas, cuarzo en un extremo, el feldespato alcalino. A propósito, no he puesto, ya tienen que ir aprendiéndolo, tienen que ir manejándolo, las plagioclasas y los feldespatoides. Posiblemente en los triángulos que hayan visto no aparezcan los feldespatoides, casi no los manejamos, forman rocas muy raras que no las vamos a ver nosotros. ¿Qué ocurre con el triángulo? El triángulo es muy útil y sobre todo se puede hacer simplificaciones para identificar rocas, ayudado con otras herramientas también, por supuesto, no solo con el triángulo,
rocas en muestras de mano y en el microscopio. Porque se hace un conteo de porcentual de los minerales con el microscopio y entonces puede identificar las rocas. Pero no ocurre así con las rocas volcánicas, porque yo tengo una pasta, que es una pasta vítrea, que no puedo, hay minerales que no las voy a poder identificar, puedo identificar algunos nada más. Entonces, la forma de definir a la roca volcánica es solo con composición química, es decir, haciendo análisis geoquímicos. Acá están puestos los extremos, este sería un triángulo de las rocas plutónicas, están todos los campos puestos, pero en colores están los campos para poder definirlos, o los grandes campos para poder definir las rocas, los granitoides, que es el color medio rosadito de arriba, los cienitoides, un color de caramelo o marroncito, y más verde lo que serían dioritoides y gabroides. Los extremos los manejan cuarzo, feldespatos potásicos y las plagioclasas. La adyacencia la hemos visto, hemos hablado de las rocas que se meten como diques, de las que se meten como sil, de las que enfrían en el interior, que son los plutones, la granularidad, el tamaño relativo de los cristales, el grado de la cristalización y la forma de los cristales, y estamos viendo lo que es la composición usando Streckheisen como herramienta para poder aproximarnos a identificar las rocas ígneas. La forma de los cristales, decíamos que eran muy importantes, esto sobre todo se usa cuando trabajamos con el microscopio. Esta es una fotografía de una roca volcánica del Farallón Negro. Miren lo que tiene un cristal perfectamente formado dentro de una matriz. Este cristal yo lo puedo identificar. Tengo hasta las maclas que me van a poder definir el mineral, pero el resto no lo puedo. Es algo que me resulta una pasta indefinida, entonces ahí sí tendría que funcionar la composición química para poder resolver esa roca volcánica. ¿Cuáles son las texturas? Hay texturas que se conocen como especiales. En la parte de arriba son las rocas volcánicas, amigdaloide y vesicular, son rocas volcánicas, sobre todo en los basaltos. Ocurren estas texturas cuando el fundido llega a la superficie y pierde gases. Entonces se forman esas oquedades, se forman esos espacios que pueden ser, de acuerdo al aspecto que tengan, puede ser vesicular o amigdaloide. La textura porfírica significa tiempos de emplazamiento. Ya habíamos mencionado, cuando tengo cristales grandes significa que son los primeros que han empezado a enfriar, les da la posibilidad de tener el espacio para aumentar contenido de esos minerales, entonces pueden desarrollarse en gran tamaño y forman una textura porfírica. Las texturas fluidales, como es la de la derecha, es una textura que indica o revela el desplazamiento de un fundido, de un magma de composición homogénea que se va deslizando y enfriando gradualmente. Los pegmatoides o las pegmatitas son rocas enfriadas en niveles intermedios, en donde con alto contenido de agua. Ese contenido de agua permite la formación de algunos minerales de gran tamaño, favorece la nucleación de minerales tanto del cuarzo, de los feldespato o de otros minerales accesorios de gran tamaño por las condiciones que tienen del emplazamiento y las características del fundido. Dentro de las rocas plutónicas, dentro de las plutónicas he puesto un ejemplo que es muy particular, que son los granitos orbiculares.
Los granitos orbiculares son extremadamente raros, pero hay acá en la Conquija, están asociados, la clase pasada, y hago la conexión, hemos hablado del ciclo de Wilson, de apertura y cierre de las placas continentales, y en el proceso de apertura significa una dinámica de tensión, una dinámica de fuerzas que van traccionando, no comprimiendo. En esos ambientes es posible que se formen los granitos orbiculares. El proceso de tensión permite la nucleación de algunos minerales que empiezan cristalizando, tienen el espacio, tienen la fuerza para seguir creciendo, una fuerza homogénea, por eso permite la formación de cuerpos que son casi circulares dentro de esos minerales, y la precipitación. Son minerales, en general son plagioclasa, que están asociadas a hierro, o algunos minerales más particulares. Pero son raros de encontrar en algunos lugares. En Córdoba también hay granitos orbiculares. El de la Conquija, que yo les digo, no está mencionado en la literatura, pero existe. Están considerados como algo muy particular. Bueno, miren el tamaño hacia arriba de lo que se usa para poder tener una referencia. En este caso se conoce como una escala, en donde es una escala gráfica, porque la regla que tiene ahí me va a representar los 3 centímetros en toda la imagen que yo les estoy mostrando. Y quiero decirles que es una imagen muy buena de un granito. ¿Por qué es muy buena? Y porque es la forma, está bien, está pulida. Eso me permite a mí mencionarles y mostrarles algunas cosas más. La flecha va a mostrar y va a circular por donde yo encuentro cuarzo. El cuarzo en este caso es un cuarcito medio ahumado, de color grisáceo, muy fracturado, y va a estar entremezclado, va a ir como rellenando los espacios que dejan los otros minerales. Esa es la función del cuarzo, es el último que enfría. Y después tenemos un mineral de color rosado, que son los feldespatos potásicos. Se lo ve ahí, se lo ve, y después vemos otro mineral mucho más blanco, que son las plagioclasas. En ese caso tenemos una perfecta identificación de lo que es una roca granítica. Tendríamos que, para poder diferenciar si es un granito o una granodiorita, hacer todo en la microscopía y poder ver, comparar el contenido de plagioclasa y el feldespato potásico, y bueno, ahí saldríamos. Pero aparentemente y a simple vista, que es como lo que ustedes van a tratar de hacer en algún momento, sería un granito con un feldespato potásico. Como imagen es muy buena, y para poder identificar sobre todo los ingredientes de esta roca. Cuarzo, feldespato. El accesorio son biotitas, pero muy poco. Las biotitas están esparcidas, son apenas unas cuantas motas de biotitas. Una roca volcánica, en donde tenemos una textura porfírica. La imagen también es muy buena. Tenemos cristales mucho más grandes de feldespato potásico, color rosado, metidas en una matriz que no sé qué es. Es la vulcanita, es el material vítreo de la vulcanita. La roca esta tiene un porcentaje alto de cuarzo. Acá no lo podemos identificar, no tenemos, salvo en algún lugar, da la impresión como si fuera una sílice, como algo más bien amorfo, y la roca es una riolita. Y acá estoy planteándoles dos cosas: no solo la textura, la identificación de los minerales, sino decir,
el granito, el equivalente volcánico, es decir, la composición volcánica de un granito, la roca equivalente es la riolita. La riolita tiene cuarzo y feldespato potásico. Al feldespato potásico lo podemos ver en este caso porque es una textura porfírica, pero si fuera todo afanítico no podríamos diferenciarlo. Pero si vemos en una roca volcánica un alto contenido de sílice, como acá aparenta exhibirse, vamos a estar seguros que es una roca riolítica, que es el equivalente de un granito. Bueno, yo les hablaba de las granodioritas y que se llaman los granitos de dos feldespatos. Son un poco más grises, tienen la combinación de feldespatos que pueden ser sódicos y cálcicos en proporciones así más o menos parecidas. El accesorio también son biotita, y la roca es como más desvaída, como menos exhibidos los colores, porque no tiene casi feldespato potásico. Estos son ejemplos de granodiorita. Vamos a ver algunos más enseguida. Y este cuadrito, donde tenemos que usar los conceptos de granularidad, del tamaño de los granos, de la cristalinidad y tal vez las texturas especiales cuando puedan identificarse, para poder, por empezar, definir si veo los cristales, como es decir, la textura es fanerítica, puedo mirarlo, los veo, los encuentro, entonces yo estoy seguro que en presencia de una roca plutónica. Si no puedo ver nada de los minerales o veo algunos cristalizados y otros no, estoy en una situación de una roca volcánica. Y bueno, las filolianas son un poco más, las más comunes, las pegmatoides, las pegmatitas, o las aplitas también, que son rocas filonianas. Las aplitas tienen una textura muy particular, que es como si amontonara azúcar. Si yo veo entonces todos los cristalitos muy chiquitos, veo los minerales, pero muy pequeños, y eso es una textura casi muy particular de las aplitas. Una roca filoniana también. Y de ahí voy jugando con todos esos ingredientes, todos esos elementos, para poder estimar el tipo de roca con el que estoy necesitando trabajar. Y saltamos de nuevo a una plutónica muy particular. Es una muy buena imagen esta también, aunque no lo crean. Es un gabro. Un gabro es una roca plutónica de composición básica. En las cosas que hemos ido dando como concepto, hemos hablado de rocas, el de contenido de sílice en porcentajes, que va desde un 52, menos de eso entramos en un tipo de rocas que se llaman básicas. Y si es menos entre el 52 y el 45, si es menos del 45, decimos que es una roca ultra básica. El caso del gabro es una roca básica, tiene menos del 52% de cuarzo, tiene algo de cuarzo, no lo podemos distinguir porque es poco, y tiene otros ingredientes como ser plagioclasas cálcicas, porque está en profundidades importantes, y con rocas como ser anfíboles y piroxenos. ¿Cuál es el equivalente del gabro? ¿Cuál es el equivalente volcánico del gabro? Es esto, un basalto. Pero en este caso, el basalto exhibe otras cosas. El basalto, cuando hablamos de las texturas y he mostrado las texturas, que los basaltos podían tener texturas vesiculares o amigdaloideas, esta sería una textura amigdaloidea por la forma de los espacios huecos estos que dejan por la pérdida de los fluidos, pérdida de los gases sobre todo. Cuando llegan a la superficie los basaltos que tienen gases, ojo, eso vamos a verlo enseguidita, los basaltos que tienen gases eliminan esos gases, los pierden y dejan estas oquedades, estos orificios
que es una textura propia de los basaltos, que el basalto en composición es un homólogo del gabbro. Yo digo, tengo gabbro como roca plutónica y basalto en el campo de las rocas volcánicas. Y este es un concepto interesante, lo que es la diferenciación en la cristalización. Mencionamos, vamos a la parte inferior, a donde está la base del cuadro te dice el contenido de sílice. El contenido de sílice es poco en el gabbro y el basalto, y va incrementándose a medida que vamos dirigiéndonos, cuando nos vamos acercando al riolita y granito, donde tienen más de un 65% de cuarzo. Y la primera mirada, cuando uno empieza a estudiar o a tratar de descifrar las rocas, empieza a ver si encuentro cuarzo o no, porque eso está hablando también de niveles de emplazamiento, del tipo de movilidad, de asociaciones. Entonces, veo el contenido de sílice y veo si puedo encontrar minerales, y ya voy a distinguir si es una roca plutónica o una roca volcánica. Y de ahí empiezo. Si es volcánica, no voy a encontrar los minerales. Si es muy oscura, si no veo nada de sílice, ya empiezo a jugar con otros conceptos de decir, bueno, ¿qué tipo de accesorios puedo encontrar en esa roca? Me voy al lado de donde yo encuentro cuarzo y voy a ver si encuentro qué tipo de feldespato, si son feldespatos de color tipo ortosa o microclino, y si o encuentro tipo de plagioclasa que estén asociadas. Las plagioclasas que se asocian a la ortosa del microclino son las plagioclasas sódicas, las cálcicas no, porque son de otra temperatura, y de esa forma voy jugando para poder identificar los tipos de rocas. Y miren en la parte superior las variaciones de temperatura. Voy desde 1300 grados, los granitos están entre los 800 y los 650, los gabbros y los basaltos están entre 1300 y 950 grados centígrados, y es la forma en que podemos reconocer o saber cuáles son los procesos a los que están asociados esta roca y con qué tipo de magma. ¿Qué ocurre? Cuando empieza a enfriarse la cámara magmática, empiezan a precipitar, a producirse lo que se llama la nucleación cristalina, empiezan a generarse los minerales. Los que se van a enfriar primero, los que van a formarse primero, son los minerales de mayor temperatura. Decae la temperatura, entonces los que primero empiezan a formarse son olivinos y piroxenos, y van a formar un tipo de roca que tenga estos minerales. Después pueden formarse a medida que va reduciéndose, porque los que le siguen, van a ir resistiendo menores temperaturas al final, anfíboles. Y después ya seguimos con los feldespatos potásicos o sódicos, al último el cuarzo. Y es la forma en que va zoneándose o graduándose la formación de las rocas. Eso se conoce como diferenciación magmática. Tiene que ver con la temperatura y, por supuesto, esto tiene que ver con el lugar de emplazamiento del magma. En un mismo cuerpo plutónico voy a tener diferentes tipos de rocas, y va a tener que ver hacia el núcleo del cuerpo plutónico, es donde mayor se va a preservar la temperatura. Hacia los márgenes de ese cuerpo magmático va a ir perdiendo temperatura. Entonces va a haber zonaciones con diferentes tipos, naturalezas de roca, de composición, de texturas, de
bueno, del tamaño de minerales, de la granularidad, todo eso va a estar influido por la posición del magma en relación a la pérdida de temperatura hacia sus márgenes o, no, o a la presencia de agua. El agua es fundamental. El agua cataliza todas las reacciones magmáticas. Hablábamos de las rocas filonianas, hablábamos de esos minerales de ese enfriamiento final que son los fluidos que tienen alto contenido de agua, permite la formación de minerales muy grandes y son las pegmatitas. Las pegmatitas tienen feldespatos potásicos en general, tienen cuarzo y tienen algunos minerales que se conocen como turmalinas. Son cristales de gran tamaño, cristales alargados, un eje C extenso, tiene un eje C, relaciona a los otros ejes, casi los triplica en tamaño, es un mineral accesorio. Pegmatitas importantes, llamativas, se encuentran acá en la Sierra de Quilmes, en la Conquija también. Un mineral accesorio que es común son micas, sobre todo mica muscovita. Bueno, son portadoras de muchos minerales interesantes los pegmatoides. Bueno, hemos estado hablando de esto, del triángulo, de la composición, cuáles son los extremos. Vamos a manejar los campos grandes, granitoides, cianitoides, gabroides, para poder identificar nuestras rocas en este tiempo de tránsito de ustedes por estos conceptos. El triángulo completo de las rocas volcánicas, solo para que lo vean, no se asusten. Miren cuántos son. Yo hablo de basalto y andesita, cuarzo, latita, tienen toda una diferenciación. La riolita que ocupa el campo dentro de las volcánicas, que correspondería al granito, a los granitoides. La dacita es el equivalente de las granos de diorita, y así es como vamos viendo los equivalentes. En el basalto pueden ser no solo los basaltos equivalentes de los gabros, sino las andesitas también. Y bueno, es la forma en que conseguimos una comparación, porque es como que el cuerpo magmático, el cuerpo fundido, es uno, y de acuerdo a los procesos que tenga, va a ir dando las rocas ígneas plutónicas o las efusivas o volcánicas. Bueno, el vulcanismo no es solo el magmatismo, debiera decir, propio de la Tierra. La imagen que les estoy mostrando es de un volcán marciano. Dicen que es uno de los volcanes más grandes del sistema solar, el Monte Olimpo, y visto así es como que no dicen mucho, pero les quiero dar algún par de datos. La altura de este volcán es de 22 kilómetros. La altura más marcada de nuestra Tierra es el Monte Everest, no es volcánico el Monte Everest. Ojo, quiero marcar solo las alturas. Este volcán tiene 22 kilómetros de altura, el Monte Everest tiene 8.700 metros de altura. Miren lo que es. Y ahora, la comparación del plató de este volcán en relación a la superficie de Francia. Miren el tamaño del volcán en color rosadito, abarca prácticamente toda Francia. Es un volcán gigante. Cabe acá la pregunta, y que a mí me resulta muy particular. Marte no tiene tectónica de placas, pero sí tiene vulcanismo. Es decir, que la superficie marciana está llena de procesos magmáticos. Ha estado fundido, ha tenido actividad volcánica permanentemente. Son interrogantes más que nada. ¿Cómo es el mecanismo de los procesos magmáticos de un planeta que no tiene tectónica de placa? ¿Cómo se explica? Una de las características
les he dicho que este tiene 22 kilómetros de altura, es que la fuente magmática ha estado siempre abajo, permitiendo cargar hacia la superficie los derrames volcánicos para poder darle la altura que logra alcanzar. No hay una placa que se desplace. Entonces lo que hace es engrosar constantemente la altura de ese cuerpo volcánico. El volcán, en el aspecto o en la forma, se lo considera como un volcán de escudo. Un volcán de escudo no es que tenga un cono volcánico típico, sino que es un volcán mucho más achatado por la dimensión que tiene la base del volcán. Y ahora vamos a pasar a unos volcanes de escudo propios de la Tierra. Este es el arco de islas de Hawái. El arco de islas de Hawái está instalado en un lugar, en un punto donde hay una anomalía particular de la corteza que se conoce como una pluma del manto, es decir, un punto de temperatura muy elevada que permite que ascienda constantemente derrames lábicos, derrames volcánicos sobre la corteza. Pero, ¿qué ocurre en esta región? Si en el extremo de la derecha, este es un volcán ya extinguido. La base de ese volcán no es lo que emerge, lo que se ve de color verde y lo que está marcado sino es todo lo que está apoyado sobre la corteza oceánica. Pero acá hay tectónica de placas. Acá la placa esta se va desplazando. No, si bien es el volcán en escudo, es muy ancho abajo y la forma arriba es combada, no tiene una forma cónica como los volcanes de nuestra Puno, de los volcanes andinos, sino es un volcán chato, pero también tiene que ver con la composición. Son lavas, como vienen de puntos con elevadísima temperatura, son lavas que casi no tienen sílice en su composición, permite entonces derramarse constantemente. Entonces forman esa estructura combada de lo que sería la forma de un volcán y no elevan, no levantan la topografía del volcán. Siguen derramándose por la temperatura, suavemente, lentamente, no son explosivas, pero cargadas de ese potencial térmico que les da el punto caliente proveniente del manto. Entonces tenemos un tipo de escudo volcánico en Marte, en donde también seguramente las temperaturas han sido muy elevadas, no sabemos de dónde ha provenido, el planeta Marte está también diferenciado, tiene corteza, tiene un manto y también tiene un núcleo, no es igual que el de la Tierra. No sabemos la proveniencia del vulcanismo, lo podemos suponer asociado y comparado con los de la Tierra, pero en este caso, si es un volcán en escudo, y sabemos que el material viene muy abajo de la corteza, estos son basaltos toleíticos, tienen olivinos y piroxenos, basaltos muy oscuros, no tienen gases, no producen reacciones, erupciones volcánicas explosivas, sino que son pasivas, lentas, por el lugar y la proveniencia de donde vienen. Habría que suponer o imaginarse si se enfriaran en el interior de la corteza, qué tipo de roca plutónica darían. Sería ese como un interrogante para ustedes. Es decir, yo veo en la superficie que son basaltos toleíticos, anfíboles piroxenos y plagioclasas cálcicas en la composición. Y ahora
un basalto alcalino de la Patagonia. Son basaltos que se emplazan también en lugares de ambientes extensivos, como sería una zona del Rift, como sería, pensando en el ciclo de Wilson, estos estarían cercanos a las zonas de fallas extensionales. Estos basaltos alcalinos traen, porque provienen de muy abajo del interior de la corteza, traen materiales particulares, tienen la formación de, son buscados o son interesantes para buscar algo que se conocen como tierras raras desde el punto de vista de la exploración minera, entre otras cosas. Y un volcancito, que en este caso es el volcán Tuzgle, en la Puna. Miren, tiene el cono armado de manera cónica, típica de lo que es un volcán andino, y que son volcanes que se llaman volcanes compuestos, porque tienen erupciones de distinto tipo. Son volcanes que tienen en su composición bastante sílice, lo que los hace que tengan erupciones explosivas. Entonces caen una gran cantidad de sedimentos volcánicos en el cono del volcán, y por otro lado, derrames lábicos como el que ven al último, esta mancha de esta lengua negra, que son basaltos de tipo andesítico. Acá abajo hay otro ya más viejo. Entonces tenemos una secuencia, una sucesión, se llaman volcanes complejos o combinados, o estratovolcanes, donde hay derrames de coladas lábicas a las que se le superponen el material provocado por la explosión volcánica. Con esto quiero decirles que no es que pensemos que se ha terminado todo lo que es rocas plutónicas, rocas volcánicas, lo que serían rocas ígneas, sino es que damos un puntapié de razonamiento, de criterio, para que ustedes puedan ir desplegando, ir incorporando en su cabeza. A mí me suena todavía, alguien preguntó en una de las primeras clases, ¿cuándo aprendemos a identificar rocas? Bueno, esperemos haberle dado algunas herramientas como para que ustedes puedan haber empezado a reconocer las rocas ígneas, con el conocimiento de los minerales, la herramienta de Streckheisen, la herramienta de diferenciación magmática, la serie de cristalización de las dos líneas continua y discontinua, el nombre se lo tienen que acordar ustedes, y la identificación de algunos minerales, los más elementales, como decir, reconozco el cuarzo. Fíjense en las imágenes esas muy buenas que le he puesto sobre el granito. Identificar el cuarzo, los feldespatos y las plagioclasas. Muchas gracias. Gracias, José. Quedo abierto un espacio de preguntas y dejas de compartir. Te sugiero no dejar. Quiero salir de acá. No sé si alguien quiere preguntar sobre las imágenes. Capaz te piden volver sobre alguna de ellas. Claro. Yo quería hacer el comentario de que el volcán Tuzgle, en el año 87 estuve con un vulcanólogo guatemalteco, cuando yo quería ser vulcanólogo, y él decía que era tan moderno el vulcanismo que era para geólogos pediatras, ¿sí? Tenía miles de años. Erupciones históricas se consideran aquellas que están registradas en la memoria de la tradición oral de personas. Es decir, que tienen cientos de años, o tal vez puede tener algún mil de años, pero que quedó en la historia viva de las familias, de las tradiciones, de las culturas, que cuentan que pasó esto, ¿no? Esto para los arqueólogos más que nada. Y ese volcán Tuzgle es el cierre sur del Salar de Cauchari, en donde, si no fuese por ese volcán, esa cuenca, que la vamos a ver en roca sedimentaria, que es una cuenca cerrada, no se hubiese cerrado, y hoy no tendríamos dos yacimientos de litio, uno produciendo y uno casi a producir. Esto por la pregunta de la clase pasada, de la interacción entre la naturaleza, la biodiversidad,
y la relación que hay en la naturaleza entre distintos fenómenos. Bueno, el Tuzle generó el cierre de una cuenca que se produjo una cuenca endorreica, rocas sedimentarias, concentración de litio y hoy económicamente explotable. Bueno, quedan abiertas las preguntas. Hola. Hola, sí. Profe, sobre los volcanes de la Patagonia, a mí me quedó lo que fue la erupción de Puyehue del 2011, que llegaron cenizas enormes a Bariloche, enormes para lo que yo me imaginaba que iba a ser una ceniza, digamos, y viajaron por un montón de kilómetros, ¿no? Sí. Según mi visión. No, está muy bien. Quiero decirte, la imagen que yo te les he mostrado, no sé si vuelvo al vulcanismo este es un campo volcánico que está en la Patagonia Austral. El vulcanismo andesítico está relacionado a una zona de todavía, bueno, siempre la geología mezcla muchas cosas, la geología es muy compleja, mezcla, no estoy encontrando la imagen, ¿dónde está? Una zona de extensión en la Patagonia Austral, en donde ha podido emplazarse, acá está, en donde no sé si lo están viendo, o ya no. Sí, lo veo. Sí, lo veo. sí. Bueno, esto, donde han podido emplazarse esos basaltos alcalinos. Esto es de edad cretácica, tiene 90 millones de años. Y eso es lo que quería decirles también. Basaltos alcalinos hay acá en Tucumán, en la zona del Cadillal, porque también hay una cuestión parecida a esto, zonas de extensión en donde se ha empezado a producir un rift y permite el ascenso desde niveles de la corteza, porque se adelgaza la corteza, entonces permite el ascenso de este tipo de basaltos. Lamentablemente el del Cadillal no trae ningún tipo de mineralogía enriquecida, pero de todos modos es un ejemplo muy interesante para verlo. El que vos dices el arco, viene del arco magmático. Esto está cerca de la costa atlántica, el volcán la vulcanita esta que yo te muestro. Los otros son del arco magmático, son mucho más parecidos a esto, a lo que sería el Tuzle. Son los volcanes compuestos con alto contenido de sílice, son andesitas. Una de las cosas de la presencia de sílice lo que hace es taponar o magmas que se mueven muy lentos, taponan los conductos de ascenso y producen reacciones explosivas, erupciones explosivas, y ascienden hacia la atmósfera y son trasladados por los vientos. Un caso paradigmático de eso es un volcán mexicano, que el vulcanismo permitió lanzar a la atmósfera una gran cantidad de ceniza que hizo caer la temperatura del verano en el hemisferio norte en ese año que se produjo la erupción de este volcán, 4 grados centígrados, es decir, enfrió la atmósfera, produjo una especie de paraguas de fragmentos volcánicos que no permitió el ingreso de la radiación. Y los volcanes del arco magmático andino tardan apenas 4 días o 3 días, depende de la velocidad del viento, de llegar desde la costa pacífica hacia la costa atlántica. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, totalmente. A mí me causó muchísima impresión porque, bueno, ese año fui a Bariloche por viaje egresado y yo, cuando me decían ceniza en el noticiero, me imaginaba polvo y eran piedras, digamos. Bueno, depende de la proximidad de la distancia del volcán. Claro, eso en el lago Nahuel Huapi está lejos. Eso está ahí, claro. En cambio, en los otros, si yo te digo, el volcán, acá en Tucumán hubo una erupción en Puna, te estoy hablando hace 10 años atrás, y esa erupción de Puna llegó a Tucumán y cayó sobre los limones, dañando la fruta, y lo que caía era un polvillo muy, muy finito.
pero formó parte de una erupción volcánica dentro de la Puna. Eso, José, fue, si me permitís, Sí, claro, sí. en el año 93, en el límite del lado chileno, el volcán Láscar. Láscar, exactamente. El Está volcán Láscar. creo que Sí. 700 kilómetros en línea recta. Y un dato interesante es que el vulcanismo explosivo, la fase explosiva, que no siempre está presente en los volcanes, que genera esas columnas que elevan el material, pueden llegar a alturas, pueden superar los 10.000 metros de altura y entrar en los que son las corrientes atmosféricas. Y en el caso del Láscar, desparramó cenizas muy finas porque estamos lejos del área de origen, como decía José. Entonces, realmente la ciudad se vio invadida. Había gente que no entendía qué pasaba y le pasaba la mano a los autos para limpiarlo. Y esa ceniza es muy, muy rica. Sílice pura, claro. Es como, sirve para limpiar, para lavar abrasivo. es abrasivo. Es lo que pueden ver en Tafí del Valle, en el Mollar, la ceniza volcánica, que la usan directamente como ódex para refregar un utensilio, una olla, ¿no? Es exactamente lo mismo. Tiene una fracción muy fina. Entonces la gente pasaba la mano y literalmente rayaba los autos. Pero bueno, no estábamos acostumbrados a eso. Y el último ejemplo es erupciones históricas como el volcán Vesubio o más reciente el Krakatoa, que al elevar material y al sumarse a las corrientes atmosféricas, llegó a dar, las cenizas volcánicas llegaron a dar 7 veces la vuelta al mundo. Claro. Entonces, o el ruido se expandió por 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, 1.000 kilómetros en algunos casos, para que tengan una idea de la magnitud de un volcán, en realidad pequeño, en el medio de un océano, ¿no? Eso para que tengan una idea de la magnitud del fenómeno del que se está hablando. Cuando se refiere a ruido, es ruido en los sensores, o sea, ruido de... No, ruido de sonido. El que vos podés escuchar ahora si explota una bomba. Claro. O sea, fue registrado el del Krakatoa en la década, creo que del 50 del siglo pasado, no recuerdo bien la fecha, que luego nace otro Krakatoa, el Krakatoa, el hijo del Krakatoa, que se vuelve a crecer el volcán, generó tanto temor, no fue ni siquiera en la década del siglo pasado, creo que no, fue... siglo pasado, en 1700, por ahí 1700, fue. Por eso, sí. Lo que generó fue que armadas que estaban en costas muy lejanas, prepararon sus buques de guerra, cañones, todo, porque creían que los estaban atacando. Cuentan anécdotas, ¿no? Pero para que tengan una idea de los miles de kilómetros que puede recorrer el sonido de la explosión de un volcán. Y reitero, el material, al sumarse a la circulación atmosférica más la rotación de la Tierra, sigue en suspensión. En este caso, en el Krakatoa se dice que algunos dicen 5, otros 6, otros 7 veces, pero la verdad que da vuelta y gira y se desparrama por todo el planeta. Eso es muy interesante también para ver, cuando uno estudia vulcanología, el origen, de dónde vino la erupción volcánica, cuál fue el foco volcánico. Entonces, para eso se hacen estudios geoquímicos y estudios de orientación de los minerales para determinar exactamente cuál fue el foco y la dirección que tuvo la colada lábica, ¿no? Hay algunos como este que está en pantalla que no hace falta porque uno lo puede ver, pero ya cuando es un vulcanismo terciario uno no tiene muy claro cuál fue el foco, cuáles fueron los focos y tiene que hacer paleomagnetismo para entender concretamente qué pasó. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor. Sí. Me quedé pensando en lo que dijo recién, de que los magmas que vienen de profundidad de la corteza no tienen gases. Ajá. Los magmas que vienen de abajo, del interior, tienen poca sílice, son magmas que tienen poca agua y bajo contenido gaseoso. Son magmas que se mueven lentamente, pero al tener tan elevadas las temperaturas, llegan con mucha temperatura a la superficie. En cambio, los magmas que tienen sílice tienen mucho contenido de agua, porque para la sílice hace falta la presencia de agua, para que exista el cuarzo como mineral, hace falta la presencia de agua y eso produce la generación de gases, el vapor de agua. Por eso se vuelven magmas explosivos. Los otros no, los otros... Hay una cuestión que siempre se discutía, y yo cuando les he hablado de la anatexis,
de que los magmas no se podían mezclar, que si un magma era inmiscible, se llama eso, si un magma tenía una composición determinada, no podía mezclarse con otro magma de otra composición. Y en el tiempo se sabe que sí es posible. Tienen que darse ciertas condiciones y tampoco son grandes volúmenes de magma que vayan a mezclarse. Pero sí existe la mezcla de magmas. Cuando encuentran los petrólogos ese tipo de rosca, se saltan en las dos pies de la alegría por poder estudiar los procesos que tienen lugar en esos fenómenos de mezcla de magmas. La pregunta, profesor, también quería saber era si el agua entonces se crea más arriba del nivel ese del magma o más abajo. A ver, el agua está presente en la corteza, el agua está presente junto con los minerales, el agua es intramolecular, no es que sea agua líquida, el agua líquida la encontramos en los últimos 1000 metros, 1500 metros, el agua que circula por la napa freática. Esta es un agua magmática, es un agua que viene junto con las rocas fundidas. Es una de las que se piensa una de las fuentes de origen del agua, los fundidos magmáticos. Cuando se enfrían, eliminan vapor de agua a la superficie. Imagínense ustedes, o sea, el agua está contenida en el magma, eso es lo que quiere decir el profesor, ¿sí? Claro. No es un agua que se suma, pero también empiecen a pensar en los orígenes de la atmósfera y el enriquecimiento o cómo se fueron llenando las cuencas oceánicas de agua, cómo se llenaron los océanos una vez que crecieron. Entonces, bueno, investiguen un poquito en ese tema, cómo nace la atmósfera, cómo fue la atmósfera primitiva y cómo fueron llenándose de agua y cómo se fue enriqueciendo en oxígeno la atmósfera. Esos son 3 temas muy lindos para leer. Sí, hay algo que se dice que la existencia de los océanos es una anomalía, que solo la tiene la Tierra. Y de ahí empiezan un montón de teorías sobre el origen del agua, entre las que está el origen magmático, es decir, el origen volcánico del agua, y el origen que viene de fuera del extraterrestre, que viene montada en meteoritos. Hay un geólogo que estudió un tiempo en Tucumán, que estudia inclusiones dentro de los minerales, sobre todo de los minerales de anfíboles y piroxenos. Inclusiones quiere decir gases que se meten dentro de los minerales. Y estudiando eso, él descubrió que dentro de algunos minerales de anfíboles y piroxenos hay moléculas de agua. Lo cual significa que cuando se forma la Luna, al igual que la Tierra, participó el agua en la formación de esos minerales. Eso hace dar un salto, un giro enorme en lo que es el estudio del sistema solar, porque se decía que la Luna no tenía agua porque toda el agua se había perdido al no tener atmósfera, todo el agua se había volatilizado, todo el agua se había evaporado de la superficie lunar porque no tiene atmósfera. Nosotros retenemos el agua en la Tierra porque tenemos atmósfera, pero aún así, si no tuviéramos atmósfera, bueno, no estaríamos nosotros tampoco, pero el agua estaría instalada, estaría formando parte de las estructuras cristalinas de los minerales. Y en un estado de hipercongelación, quiero decir, en un estado de la materia del agua diferente, no líquida. Claro. Exacto. Y también hay que pensar en lo que dijo el profe cuando mostró el volcán en Marte, que en Marte no hay procesos erosivos como hay en la Tierra. Entonces, no hay una geodinámica externa tal cual la conocemos nosotros en la Tierra, que rebajan las montañas, que van nivelando el paisaje, más allá de la tectónica. Y ya no los quería confundir, pero hubo un geólogo español que ya falleció hace unos 6, 7 años atrás, que sostiene, sostuvo durante años de su vida, y hay un documental en YouTube, que nunca existió la tectónica de placas en la Tierra,
las teorías fijistas, y que todo tiene que ver con un origen ígneo magmático. Entonces, muy interesante, pero bueno, no queremos confundirlos ahora, sino que queremos construir tectónica de placas, ciclo de Wilson, pero cuando estén un poquito más avanzado, los invito a que lo vean, para que vean cómo van cambiando las ideas, ¿no? Digo por lo que dijo José sobre Marte y la tectónica de placas y el magmatismo. Claro, es un interrogante, es eso, es un interrogante, sí, sí. Profesor, no, porque la cuestión me había surgido cuando nombró Marte, de que entonces las erupciones volcánicas de Marte no estaban liberando agua en gases. No, sí está, bueno, Marte ya no tiene actividad volcánica activa, ¿no? La superficie marciana se ha parado, se ha frenado la actividad volcánica hace rato, pero sí, seguramente han inyectado. Marte parece que ha tenido agua en algún momento. Cuando se estudia la superficie de Marte, se ve como si hubiera escurrido agua y río, y hay depósitos de rocas químicas. Para que existan esos depósitos de rocas químicas, cuando veamos rocas sedimentarias, van a poder aprender eso. Para que sí existan depósitos de rocas químicas, tiene que haber habido agua. Y hay un mineral, José, que es muy interesante para registrar y que para estudiar, y se registró en abundancia en Marte, que es la jarosita. Claro. La jarosita como indicador de la presencia de fenómenos de lixiviación. Claro, y para que exista jarosita tiene que haber habido agua. Agua o algún fluido, ¿no? Un fluido que pueda reemplazar el agua. Sí, pero la jarosita como un sulfato de, creo, potasio, plomo y alguna otra cosa, depende, puede tener muchas otras cosas, pero fundamentalmente eso, se forma en la Tierra, en los yacimientos de tipo alumbrera, en la capa superficial con óxidos de hierro, junto con limonitas y otros minerales. La presencia de jarosita, que no es que la sonda pudo tomar jarosita, sino que puede hacer estudios referidos a difractometría de rayos X y determinar la composición y los picos, definió presencia abundante de jarosita, y a partir de ese mineral jarosita, que lo pongo acá, googleen jarosita y Marte, para que sepan evidencias indirectas de la presencia de agua en Marte. ¿Puede ser que el núcleo de Marte se haya mermado la temperatura? ¿Se enfrió? Perdón, no he entendido. Si la disminución de la temperatura del núcleo de Marte. Del núcleo de Marte. Sí. Bueno, Marte es un planeta más frío que la Tierra. Por eso es que ya el vulcanismo en la superficie ha cesado. Nosotros tenemos vulcanismo activo todavía. Marte ya ha frenado su vulcanismo bastante tiempo primero que la Tierra. Y otro tema interesante también, creo, José, es ver que los dos planetas cercanos que tenemos, Marte alejado del Sol y Venus más cerca del Sol, casi que nos muestra el pasado de la Tierra, lo que hubiese sido o lo que sería el futuro de la Tierra, cómo quedaría la Tierra cuando la atmósfera no exista y todo lo demás, la tectónica de placas cese, y Venus, un planeta como muy pujante, con actividad volcánica. Bueno, claro. Muy interesante, como el futuro y el pasado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Geología planetaria, pueden ver geología planetaria y comparativa. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo un comentario más, José, que es interesante que los biólogos, para los que tienen interés en esto, dicen que a medida que se fue cambiando el lugar, el espacio donde está la Tierra, digamos, más alejado, más cercano al Sol, entras en lo que le llaman zona de vida, y que, bueno, el planeta Tierra definitivamente generó agua, atmósfera y condiciones para la biodiversidad que tenemos, porque entró en esa zona donde no es un extremo como Venus, ni es el otro extremo como Marte. Y en el fondo lo que está queriendo decir es que probablemente el día que salgamos de allí, si es que salimos de allí, probablemente entre otro planeta, ¿no? Y es también una posibilidad, por supuesto, muy distante, no se asusten demasiado. Claro.
Bueno, hablan de la Tierra como un anómalo, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, yo les tiro ideas o cosas para que, por favor, averigüen cuál era la piedra de David que lo derrotó a Goliat. Profe, hablando de piedras raras, ¿ubica la famosa piedra de Tandil, la piedra movediza, ¿no? ¿Cómo es que le decían? Sí, esa la voltearon. La voltearon, sí, Sí. pero trataron hasta que lo lograron. Mm. ¿Esa Sí. qué es? Era un granito que estaba meteorizado, como yo les decía, era un granito de composición bastante homogénea, entonces había formado una especie de bochón, digamos así, y estaba sostenido por un punto, por un par de casi un punto menor. Lo que pasa es que era un bloque muy grande. ¿Y cómo puede ser, les pregunto, que hacia el este de Argentina y de Sudamérica existan montañas como las sierras del sur de Buenos Aires o las lomadas que hay en Brasil, si se supone que las montañas se generan en márgenes donde hay subducción, colisión, donde hay actividad geológica, y ahí prácticamente no hay ni vulcanismo actual, ni siquiera hay zonas sísmicas activas y permanentes, y ni siquiera hay todo lo que puede haber del otro lado, contra el Pacífico, ¿no? Donde hay subducción. ¿Por qué hay montañas allí? ¿Quién se anima? La erosión constructora de montañas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hay montañas y ahora no? Relaciónenlo con el ciclo de Wilson. Porque hubo desplazamiento horizontal. A ver, hubo Quizás montañas. fue un borde de una placa que ya no existe. Claro. O sea, en algún momento fue un borde activo. Y te quedan los relictos, te quedan las evidencias de algo que fue activo, y sería como una manera muy casera de decir, bueno, acá funcionó el ciclo de Wilson, ¿sí? Porque quedan las evidencias de lo que en algún momento tuvo actividad tectónica o actividad volcánica también. Si van a Brasil, van a atravesar zonas montañosas, lomadas, pero esas lomadas son ariscas, puntiagudas, difíciles de atravesar en el sentido de que son como una cordillera o son lomadas suaves. Profe, o sea que hubo un RIS en esa parte No estoy diciendo exactamente eso. de Buenos Aires, donde están No estoy diciendo esa sierra. exactamente eso. Estoy diciendo que O sea, ¿sucedió todo el proceso de Wilson o solo una parte del parte? ciclo de Wilson, perdón, y estamos hablando que las sierras sur de Buenos Aires son muy viejas, de edad muy vieja, ¿sí? En relación a lo que fue el proceso de rift, de apertura del Pangea y las cuencas, que también afectaron el este de Argentina cuando se separó, cuando se abrió el Océano Atlántico. Quiero decir, empiecen a ordenar en su cabeza cosas temporales, ¿ah? Y los ciclos de apertura y cierre con el ciclo de Wilson. Las lomadas esas son suaves porque son montañas antiguas. ¿Y qué hace la erosión cuando son montañas antiguas? Tiene mucho tiempo de trabajarlas. Y si tiene mucho tiempo de trabajarlas, las va redondeando. Las va bajando de tamaño porque no hay que las reactive. La modelan, exactamente. Aparte Sí. esa zona goza de plataforma continental, que la zona, digamos, del Pacífico no la tiene. Porque es un margen pasivo y cuando se transforma en un margen activo, se va a comer la plataforma, se la va a llevar abajo una vez que revierte el proceso en el ciclo de Wilson. Sí, claro. Quiero decir que en Chile en algún momento hubo plataforma y dejó de existir y se la tragó. Pero a lo que voy es, no es que hubo una vez, sino que hay ciclos. Eso quiero que se vayan pensando, ¿no? Entonces la Sierra de la Ventana son una ventana al pasado. Las rocas son una ventana al pasado. No, era un juego de palabras. No, pero es que lo son. Pero, Está bien, pero sí.
La Sierra de la Ventana es una cuestión del pasado, y las rocas sedimentarias también son, como se dice, un libro donde están escritas en cada página la historia de la geología de ese lugar, ¿no? Y Malvinas, profesor, la plataforma, digamos, que sobresale de Malvinas, de cómo fue separada. Bueno, está separada por agua, pero cuando le sacas el agua no está separada. Forma parte, claro. O sea, por eso también hay un reclamo desde el punto de vista geológico de lo que es la soberanía de Argentina, porque forma parte de Sudamérica. Entonces siempre les dije a ustedes que para entender tectónica de placas tienen que sacarle el agua al planeta. Y hay un fondo oceánico allí. Entonces busquen una imagen sin agua y vean cómo está integrada dentro de la plataforma Malvinas. Bueno, ahí les dejaron los chicos el link de asistencia antes que se desconecten, José. El link de asistencia, sí. Después hay quejas porque no lo completaron, les dejaron 3 o 4 veces. Ya les van a anunciar los profes el evaluativo de esta semana relacionado a esto, el trabajo práctico, la entrega de trabajos prácticos, y estamos diseñando y vamos a diseñar un trabajo final, que es el que propuso José, que va a ser geología de ciudad. Entonces, les vamos a entregar una guía donde van a tener que salir a pasear y observar el piso de las plazas, los monumentos históricos, e identificar las rocas con fotos, con descripciones, pero eso va a ser al final de todo. Entonces ya esperamos que en noviembre podamos caminar mucho más libremente, y o cuando puedan ir haciéndolo, vayan tomando registro de eso. Así que esa es la propuesta, José. Bueno, sí, claro, está buenísimo. ¿Qué iba a decirles? Bueno, quiero decirles que he elegido algunas fotos muy particulares. La foto donde ven las rocas, mírenlas bien, porque van a empezar a reconocer los minerales puestos en la roca. Tienen una calidad que les va a permitir hacer eso. Por supuesto no es como la muestra de mano, pero van a poder empezar a identificar los cuarzos y los feldespatos, las micas, que son los resortes para poder caracterizar, definir las rocas. Y esto también, José, si me permitís, justo esa diapositiva que tenés acá puesta. Sí, eso le he llevado por una cuestión del tiempo que manejaban, claro. En donde la de la izquierda estamos manejando 3 tiempos. El tiempo de la roca de caja, que es la que tiene, el tiempo de la roca blanca, que es el pegmatoideo, y el tiempo del dique basáltico. Y es un tipo de relación, eso se maneja con mucha frecuencia en geología. Si no podemos tener las dataciones, hacemos valoraciones relativas del tiempo, de la edad. Es decir, sí. Disculpa, José, ahí van a ver el concepto de edades absolutas y edades relativas. Relativas, claro. No puedo sacar si tiene 100 millones de años, como decirles a ustedes, no sabemos si tienen 30, 25, 18, sí podemos decir quién de ustedes es más viejo o es más joven. Entonces son edades relativas. En este caso, esta diapositiva es fantástica porque la de arriba de la izquierda le muestra qué fenómeno fue el último porque afectó a los otros 2. Claro, exactamente. Entonces no sabemos la edad, pero sí sabemos que es el más nuevo. Exacto. Y después la de la derecha, cuando hablábamos recién de los procesos, es un dique basáltico que tiene una actitud subvertical. Está emplazado en roca sedimentaria. No quiere decir que y queda como que estuviera solo el dique basáltico. No. Ha ocurrido que hay una diferencia de dureza en donde la roca sedimentaria se erosiona más y prevalece, dura, se resiste más el dique basáltico. Las rocas